Reitero las palabras de buenas-vindas a cada persona, a cada hermano, hermana, visitante que han llegado después de la primera palabra. Nos alegramos mucho con tu presencia y deseamos a cada uno de ustedes que este tiempo que vamos a pasar aquí, adorando a Dios, reflexionando en su palabra, sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. La Biblia en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Tendríamos entre nosotros aquí alguien viviendo un tiempo afanoso? Lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, nos aconseja a hacer es justamente esto: hacer nuestras peticiones, nuestros ruegos conocidos a Dios, confesados a Dios, y Dios va a actuar en nuestro favor. ¿Puedes creer en esto? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Esta bendición es solamente para los que creen. Los que no creen no pueden disfrutar de bendición ninguna de parte de nuestro Dios. Así que, creyendo en estas palabras, en este momento, vamos a poner delante de Dios nuestras necesidades, sea lo que sea que puedas estar necesitando. Este es el tiempo en este servicio de adoración a Dios que tenemos para orar a Dios, para confesarle nuestras necesidades. Así que te invito a ponerte en pie una vez más, para que juntos estemos hablando con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Conta a Dios, dile a Dios lo que pueda estar pasando contigo, aquello que te quita la paz, que te hace sufrir, que tú dices, si no fuera esto que me está pasando ahora, estaría todo bien. Dios sabe todo a respecto de cada uno de nosotros, pero espera que como hijos y hijas, creyendo en su cuidado, en su amor, le pidamos su favor. Entonces pida a Dios lo que sea, lo que te angustia, lo que te aflige. Nuestro Dios y Padre, gracias por este tiempo, cuando tu amor nos atrae a este espacio donde juntos podemos adorarte, bendecirte, suplicarte ayuda del cielo, tu cuidado, tu acción en nuestro favor. Y ahora, Señor, te confesamos nuestras necesidades, creyendo de todo nuestro corazón que tú nos escuchas y tienes todo interés en bendecir a cada uno de nosotros según tu santa y bendita voluntad. Bendice a estos hermanos que aquí se encuentran,
aquellos que nos acompañan por la internet, donde estén, quien sea, lo que necesiten, bendícelos, Señor, dando la fuerza, el ánimo, el coraje que necesitan para seguir adelante, para no rendirse, para luchar creyendo que la victoria está garantizada por Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por todo lo que tienes hecho en nuestro favor. Que no seamos personas tan solamente para pedirte, buscarte para pedirte, mas que te busquemos para disfrutar de comunión contigo y darte gracias por todo lo que tienes hecho. Gracias. Recibe todo lo que va a pasar aquí, los cantos que fueron cantados, lo que vamos a cantar, lo que vamos a decir, todo era para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y ahora pasamos en el tiempo de ofrendas y diezmo de nuestro servicio. Los hermanos pueden traer su ofrenda aquí después que la hermana haga su oración. Bendito Dios y Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos hemos deleitado, Señor, no solo con tus cantos, tu alabanza, sino también, Señor, con tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada vida, por cada corazón, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que pongas en los corazones de cada uno de nosotros, dar de lo que tú nos das, Señor, diariamente. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por lo que tenemos, Señor, que podamos compartirlo contigo, con tu iglesia, con cada uno, Señor, para que tu iglesia, para que siga creciendo, Señor, porque necesitamos, Señor, de ti, pero también necesitamos, Señor, de esas ofrendas. Pon en el corazón de cada uno de mis hermanos, dar de acuerdo a lo que su corazón esté dispuesto a dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos que vinieron preparados entonces pueden pasar adelante. En la fe de que Dios tiene mucho más para darnos do que nosotros a Él. Y si le damos algo, antes Él nos ha dado. A Cristo Salvador, y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias, Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Yo aprendí a cantar este cántico. Todavía soy pequeño, pero bien pequeñito. Entonces, hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Gracias una vez más, Iglesia Conexión, por la oportunidad
de compartir con vosotros que aquí están y con los que por la internet participan de este tiempo de adoración y predicación de la palabra de Dios. Que Dios una vez más nos bendiga en este reto que tenemos. Reto que tenemos. No solamente yo. Mi reto en este momento es de compartirles una palabra que los rete, que los bendiga, que los inspire a ser, entre otras cosas más, personas más fieles y comprometidas con Dios. Este es mi reto. Pero el reto de vosotros es de ofrecer la mejor atención a la palabra que les será expuesta en este momento. Inicio con estas preguntas para que ustedes puedan contestarlas. ¿Hasta dónde fue tu fe en Dios es capaz de llevarte? La pregunta que yo les hago es esta aquí, y me gustaría que tú la contestaste en este momento. ¿Hasta dónde tu fe en Dios es capaz de llevarte? ¿Hasta dónde tú estás dispuesta a sufrir por tu fe? ¿Hasta dónde? Sí. ¿Qué estarías dispuesta a dar o perder para mantener tu fe? Si sacaran todas las Biblias de las manos de los creyentes de estos días, si sacaran la Biblia que tienes, todas ellas de tu casa, si no tuviera más Biblia en las manos, ¿cuánto de ella estaría grabado en nuestras mentes? Quizás en la tuya como la mía 2 versos, quizás 3. Y yo le pregunto, ¿crees que podrías mantenerte en pie sin este alimento espiritual? Muy bien, ¿estás preparada para vivir las pruebas duras que puedan estar por venir? ¿Te sientes preparado, hermano? ¿Te sientes preparada, hermana, como creyente, capaz de soportar las pruebas difíciles que están por venir? Y alguna persona podría preguntar, ¿qué pruebas? Sabemos que este mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? Todos saben esto. El príncipe de este mundo, dijo Jesús, nada tiene a ver conmigo. ¿Por qué no amamos este mundo? El mundo nos odia. Sabemos también, entre tantas cosas que en estos días se da a saber, que estamos viviendo tiempos que antecede una nueva orden de vida, un nuevo modelo de sociedad, de mentalidad, está se estableciendo en estos días, con sus valores, con sus principios, órdenes de vida que nada tiene a ver con los valores y los principios de la palabra de Dios. Y todas las personas que no se cuadren en esta nueva filosofía de vida sufrirán las más diferentes consecuencias. China, India, Nigeria,
países asiáticos, Corea del Norte, Haití, entre muchos otros países, sufren en este tiempo tremenda persecución. Cristianos son detenidos, golpeados, agredidos sexualmente, asesinados a piedras, golpeados con palo, quemados vivos en medio de las calles. Noticias llegan diciendo que China ya está, y no empezó ahora estos días, ya hace tiempo que está trabajando en esto, pero ahora está este proyecto mucho más avanzado. ¿Qué proyecto? De reescribir una nueva Biblia utilizándose la inteligencia artificial. Una Biblia que todos podrán leerla sin que nadie se sienta ofendido. No una Biblia inspirada por Dios, mas inspirada por el Partido Comunista Chino. En vez de enseñanza de Jesús, con enseñanzas de Buda, Confucio y filosofía oriental. Así que esta Biblia que tú tienes en tu casa, que yo tengo en mi casa, que tenemos en la mano y no la leemos con la frecuencia que deberíamos leer, está corriendo un serio riesgo de dentro de mucho poco tiempo no podermos leerlas, ni tampoco tenermos la misma más. Si tú la tienes escondida y la lees, o cualquier persona que la predique, estará sujeta a sufrir las penalidades impuestas por la ley. Lo que te quiero decir ahora es que si tú tienes Biblia, trate de leerla con más frecuencia, empiece, no la deje allí, corriendo polvo. Léala, memorícela, cuanto más posible haga esto, porque dentro de poco tiempo esta Biblia, como la conocemos, será sacada del mercado. Y lo que has de encontrar es una versión de esta que acabo de les decir. ¿De dónde viene este zapato mío? ¿De dónde vosotros creen? Lo compré en Brasil, pero hecho en China. La chaqueta, si tú buscas dónde viene, el celito te va a decir, hecho en China. Y tú también estás lleno de cosas en tu casa y quizás vistiéndote con alguna pieza hecha en China. Si todas estas cosas llegan a tus manos, ¿no llegará esa Biblia también? Mi intención con esta palabra que voy a continuar un poquito más compartiendo con los hermanos y hermanas, es de que de alguna manera esta palabra pueda fortalecerte más en el Señor. Que tengas en mente la necesidad de estar preparado, preparada para vivir no apenas una fase, una dimensión del privilegio que Dios nos da, mas vivir las dos fases, las dos dimensiones de un privilegio que Dios nos da y nos lo apresenta por medio de su palabra. El tema que quiero compartir con vosotros es este que está delante de los hermanos y hermanas. Un privilegio cristiano despreciado por muchos. Y Filipenses capítulo 1, verso 29 dice lo siguiente: porque a vosotros se os ha dado el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Aquí encontramos las dos fases, las dos dimensiones de este privilegio que Dios nos da. Creer en Cristo, pero no solamente esto, mas también sufrir por Él. Si en tu ciudad hubiera solamente dos iglesias evangélicas dichas, Iglesia Dios nos libra de todo el mal y nos hace rico, e Iglesia de los siervos sufrientes y perseverantes, ¿en cuál estarías tú? Si en la ciudad
que tú vives hubiera tan solamente estas dos iglesias, ¿en cuál estarías tú? ¿Siguiendo la multitud, la llena? ¿O preferirías estar en una iglesia como esta aquí, con poquita gente, un pastorcito ya, con poco cabello? No tenemos luces aquí, nos faltan muchas cosas que hay demasiado en otras iglesias. ¿En qué iglesia estarías tú? ¿Con cuál iglesia tú más te identificaría? Primer punto de este mensaje. La busca por vivir un cristianismo sin costo, sin cruz, es grande también en nuestros días. La busca por vivir un cristianismo barato, sin costo, sin cruz, es también grande en nuestros días. ¿Por qué digo también en nuestros días? Porque desde los días de Jesús había una multitud de personas que lo seguían con interés reprochables por motivaciones y sentimientos equivocados. En Juan 6:26 encontramos las palabras de Jesús que decía que muitos daqueles que lo seguiam buscavam tão somente pão grátis, uma maneira de llenar-se o estômago. Em Mateus 15:8, Jesus dijo: este pueblo me honra com los lábios, mas su coração está lejos de mim. ¿Qué iglesias están creciendo más hoy? Entre tantas otras cosas que podríamos decir como respuesta a esta cuestión, podemos decir que las iglesias, casi, no estoy diciendo todas, casi todas las iglesias que más crecen en estos días, son las iglesias que más se parecen con un salón de baile, que tienen delante de sí un pastor de suceso, bien conocido, mensajes que hacen más reír que llorar, mensajes que lo prometen todo, verdaderas fábulas, un verdadero teatro con milagros. En 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, encontramos la palabra de Dios dicha por Pablo, enseñando al joven pastor Timoteo, que dice lo siguiente: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y volverán a las fábulas. Yo personalmente, no sé tú, creo que este tiempo señalado por Pablo se encaja perfectamente con el tiempo que estamos viviendo hoy. Muchos edificios religiosos están llenos de creyentes que quieren un evangelio sin costo. No les gusta escuchar mensajes que le hablen de santificación, de renuncia personal, de diezmo, de ofrendas. Esto es como una ofensa para muchos creyentes hoy. Quieren un evangelio que les exija el mínimo y les dé el máximo. Les encantan los almuerzos en la iglesia, las celebraciones de cumpleaños. ¿No es así? En Brasil, cuando anunciabas, vamos a tener comida después del servicio, los creyentes que no se veían 2 años, ahí estaban, hermano, la comida trae gente. Y lo peor es que nosotros nos gusta comer, ¿verdad? Nos encanta comer. Y no hay nada de malo en esto. La comida es una bendición que Dios pone delante de nosotros. Pero cuando yo voy a la iglesia, solo si hay comida ahí, entonces hay alguna cosa mala. Si me gusta más estar en la iglesia para comer el alimento que sostiene el cuerpo, que el alimento que sostiene el alma, entonces hay algo está pasando que no está bien. Las iglesias que más crecen,
que atrae más personas son las iglesias con los cantantes, artistas, los pastores que engañan a los creyentes con falsos milagros y testimonio, que asoplan y las personas se caen. Mi Dios, ¿verdad? Alimentan estas personas su fe con entretenimiento y fábulas. Y como resultado de un comportamiento así, tenemos generaciones cada tiempo menos interesadas en leer la palabra de Dios, en la oración, en la presencia de los servicios, en el comprometimiento con los ministerios, la disposición de sacrificar la internet por la adoración a Dios. ¿Comprenden lo que les digo? Una fe que está interesada solamente en pasatiempo en la iglesia, hace con que las futuras generaciones sean peor todavía. Si hoy yo y tú no leemos la Biblia en casa, nuestros hijos mañana no la leerán. Si nuestros hijos no ven nosotros orando, ellos no orarán porque no recibieron. ¿Cómo pueden dar algo que no recibieron? Entonces yo soy el primer responsable en mi casa en ordenar la vida espiritual, en inspirar a mi esposa a ser una mujer de oración. Mis hijos precisan saber, ver, escuchar de mí que yo soy una persona que vivo apegada a la Biblia y no he sufrido por creer en Dios. Por lo contrario, soy muy bendecido para que mañana ellos se recuerden de mí y de lo que aprenderam. Mi padre, mi madre caminaram por esse caminho. Pero si ellos no tienen un referencial cristiano hoy, mañana no creas que ellos caminarán por ese camino. Tú eres el responsable, la responsable como yo y mi esposa, por enseñar a nuestros hijos, por influenciarlos a seguir por el camino que es Jesús. Lamentablemente, creo que no estamos preparados para confesar nuestra fe delante de una posible persecución. Porque si en lo mínimo fallamos, ¿cómo seremos fieles en lo más grande? Son muchos los pastores y estudiosos de la palabra de Dios que creen que estamos viviendo los días que anteceden los días difíciles para toda la humanidad. No sé si tú ya te has dado cuenta de que en estos días están pasando cosas que nunca vimos pasar. Estamos oyendo cosas, están siendo reveladas cosas por gobiernos, por autoridades que nunca se escuchó hablar. Algo extraño está pasando, muchas cosas extrañas están pasando, prenunciando que algo más grande está por venir. Días de hambre, angustias y persecución a los cristianos. La pregunta ahora es esta: ¿estarías tú pronta a sufrir por tu fe? ¿Hasta dónde soportarías? ¿Qué te ha costado seguir y servir a Cristo? ¿Qué te hace creer que eres una persona fiel a Dios? Venir a la iglesia una vez por semana, incluso en días de lluvia como hoy. Pasar aquí 2 horas bajo aire acondicionado, sentaditos en un banco confortable como este. ¿Te sientes una persona fiel por esto? ¿Qué te mantiene en la fe cristiana? ¿Miedo de ir al infierno? ¿Interés en las bendiciones? ¿Miedo de sufrir de una dolencia fuerte? ¿Serías tú un cristiano que acepta el privilegio de creer en Dios, pero desprecia la idea de tener que sufrir por Él? ¿Serías? Segundo punto. El sufrimiento por amor a Cristo es marca de la verdadera iglesia. El sufrimiento por amor a Cristo es marca de la verdadera iglesia. No el sufrimiento que es fruto de mis escojas.
mas especificamente hablando, el sufrimiento por mi fe en Cristo Jesús, por seguirlo, por amarlo, por creerle. Una realidad en la historia de la iglesia es que ella ha sido perseguida desde el principio y continuará hasta el fin aquí en la tierra, como la conocemos. Lo que marcó la iglesia cristiana desde su comienzo fue la persecución, el martirio de los cristianos, no la buena vida que llevan muchos y que muchos quieren llevarla. Y una persona podría preguntar, ¿por qué tanta persecución a los cristianos? ¿Por qué no vemos la misma persecución religiosa contra los católicos romanos, contra los espiritistas, contra los islámicos, contra los budistas, con los que siguen la santería? ¿Por qué contra el cristianismo está la más fuerte persecución desde que Cristo estableció su iglesia aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué tanta persecución a los cristianos? Porque esto es parte del llamado del Evangelio. Sufrir es parte del Evangelio y Cristo nunca escondió esta realidad, esta verdad de sus seguidores. Cristo nunca ocultó esta verdad. Jesucristo dijo, Mateo registró en su Evangelio, capítulo 5, versos 11 y 12, bienaventurados seréis cuando os vilipendien y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Entonces está ahí Jesús diciendo a sus oyentes que ellos serían perseguidos, vilipendiados y maldichos por las personas. Juan 15, 20, palabras de Jesús, si me persiguieron, también perseguirán a vosotros. Y este fue lo que pasó con los primeros cristianos y líderes. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 12, dice así, de facto, todos los que deseen vivir piedadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El sufrimiento por creer en Cristo marcó la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos. Había en las predicaciones de aquellos días un énfasis en preparar los cristianos para que estuvieran preparados para sufrir por amor a Cristo, incluso sufrir hasta dar su vida por su fe. Hoy el énfasis es otro, completamente diferente de este. Es pare de sufrir, pare de tener necesidades. Los creyentes no son preparados para vivir una posible persecución. Son preparados para vivir un falso cielo aquí en la tierra. Una vida de conquistas materiales despreciando las promesas eternas. Hoy, ser un pastor que habla sobre la doctrina del pecado, de la muerte, del infierno, que habla sobre la justicia de Dios, es posible que no encuentre iglesia que quiera oírlo. Recuérdense, por favor, la marca de la iglesia cristiana por los siglos no es la vida con la abundancia de pan. No es la vida confortable en una casa grande. No es la vida de amistad con el mundo. Es una vida con costo por la fidelidad a Cristo en todas las circunstancias. La cuestión entonces es esta. Si hoy con todo el conforto y tranquilidad que tenemos somos infieles en lo que prometemos, en las mínimas cosas, ¿cómo vamos a enfrentar una posible persecución? Si hoy tenemos los carros que nos pueden traer, no cogemos lluvia, liga el aire, está mucho calor.
Vamos. Tenemos todo. Libertad. Espacios confortables como este y tantos otros. Nosotros negámonos y decimos, Dios, estoy muy cansado, tú sabes cómo fue la semana para mí, me quedo aquí. Asistiendo a la televisión, haciendo cualquier otra cosa. No que tengamos que vivir en la iglesia, traer nuestra cama aquí y dormir y pasar la semana aquí. Pero por lo menos un día de los 7, pasar 2 horas aquí junto con otros hermanos y hermanas alabando a Dios. Mas yo puedo hacer eso en casa. Sí, puede, yo hago, pero aquí vengo también. Y cuando junto mi cantar, mi canto, mi voz con la tuya, esto se queda más hermoso para Dios. Entonces, pero sí, hay muchos que no encuentran razón para vivir esta vida en un tiempo tan tranquilo como este que todavía estamos viviendo. ¿Qué harán cuando las cosas se pongan feas y peores? ¿Dónde estarán? Por fin, sufrir por Cristo, un privilegio despreciado por muchos. Porque a vosotros se os ha dado el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Vean, Dios no nos ha dado solamente un privilegio, más 2. Creer en Jesús y sufrir por Él. Nosotros nos regocijamos en el privilegio que se nos ha dado de poder creer en Cristo. Creer en Cristo es un privilegio que Dios te ha dado y a mí también. No es algo que yo conquisté y tú conquistaste con tus manos, con tu poder, por tu voluntad. Porque tu voluntad, como la mía, es de salir por las calles y hacer lo que todos hacen. Si tú estás hoy bajo la gracia de Dios, es porque Dios con su mano te buscó y te trajo para que estés bajo su cuidado. Nos gozamos en el privilegio de poder creer en Cristo. Quizás porque la creencia en Cristo nos trae bendiciones. Y es esto lo que más los creyentes de una manera casi general buscan, las bendiciones. Pero Dios nos da, junto con la gracia de poder creer, el privilegio de sufrir por esta creencia, por esta fe en su persona. ¿Y por qué? ¿Por qué despreciamos el privilegio de sufrir por Cristo? ¿Cuál es nuestro más grande enemigo en esta actitud? El miedo. El miedo. El miedo es la arma más poderosa que el enemigo de nuestras almas usa para que neguemos nuestra fe en Dios. Y es exactamente por esto que el apóstol Pedro dijo: pero incluso si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No temáis las amenazas, ni os angustiéis. Miren, no temáis. También Pablo, diciendo a Timoteo, dijo en su segunda carta, capítulo 1, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, encontramos las palabras del Espíritu de Dios hablando a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba para, dentro de poco tiempo, enfrentarse con una grande persecución.
Y el Espíritu entonces, delante de esta situación, de antemano dice a la iglesia: no temas nada de lo que sufrirás. Vean, no temas. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en el cárcel, para que seáis tentados y tendréis tribulación de 10 días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Wow. No temas nada de lo que sufrirás. Cuando una autoridad, no importa su nacionalidad, persigue la iglesia de Cristo, pone un pastor, pone un hermano, una hermana en el cárcel, los violenta, los mata a palos en la calle, ¿quién está haciendo esto? En primera instancia no es la persona que actúa, es el diablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, mas sí contra los principados y potestades. Y aquí el texto, la palabra de Dios: el diablo echará. Él no vendrá en persona, pero usará personas para que te ponga. Entonces eso es importante saber. Y delante de esta situación, sed fieles hasta la muerte. La recomendación del Espíritu era que los hermanos no se quedasen temerosos, mas que fueran fieles incluso hasta la muerte. Nuestra fe en Dios y nuestra lealtad a Él se ponen verdaderamente a prueba cuando somos expuestos a fuertes pruebas. No por venir a un día de lluvia a la iglesia o con mucho frío. Es en medio de la dura prueba que demostramos si somos fieles o no a Dios. Tuve el privilegio de conocer y escuchar a un musulmán convertido al Evangelio de Cristo. Como era una persona jurada de muerte, usaba un nombre que no era el suyo. Y él, entre otras cosas que compartió con nosotros, contó una historia que luego yo entendí que era su propia historia. Él decía, como si fuera otra persona, que un día un joven que participaba del grupo islámico involucrado con el terror encontró una Biblia y comenzó a interesarse por conocer el hombre llamado Jesús. Comenzó a leerla a las escondidas, pero no mucho tiempo después fue descubierto. Y sus compañeros en un día lo llamaron para una reunión, y allí estando le dijeron: ahora tú también estás traicionando nuestra fe leyendo este libro. Entonces dijo él que había allí una botella de vidrio de Coca-Cola, y el líder la dio. Imagine cómo se quedó con la puntita en la mano y le dijo: pues ahora tú nunca vas más a leer este libro. Y le prácticamente arrancó los 2 ojos. Lo golpearon, lo cortaron y lo dejaron para morir. Su familia, sabiendo de esto, corrió en su dirección, lo encontró casi muerto, pero con mucha dificultad consiguieron sacarlo y lo mandaron para Inglaterra. Hoy, como traidor de su pueblo, da su testimonio alrededor del mundo. Él mismo nos contó también la historia de un pastor inglés
que predicó el evangelio en tierras musulmanas. Él dijo que un día los extremistas lo atraparon, lo llevaron a un lugar y le dijeron: o renuncias a tu Dios y crees en nuestro Dios, o te haremos en pedazos. Y el pastor, delante de esta situación, él dijo que no renunciaría su fe en Dios. Entonces, ellos pegaron y le cortaron la mano derecha y le preguntaron otra vez: ¿qué dices? ¿Renuncias tu fe en este Dios o te cortaremos la otra mano? Y el pastor le dijo: no renuncio mi fe. Y le cortaron la otra mano también. Y la cosa fue caminando. Tú tienes que renunciar, porque si no renuncias, te vamos a cortar el brazo. Y el pastor siguió firme en su fe. Y le cortaron el brazo derecho, después el izquierdo. Todavía hablaba el pastor y le preguntan: ¿dejas tu Dios y confiesa nuestro Dios como tu Dios? Te vamos a cortar la pierna. Y él dijo: no. Y le cortaron una pierna y le cortaron otra pierna, y todo lo que sobró, imaginen vosotros, fue un pedazo de tronco. Vertió su sangre, dio su vida, pero fue fiel hasta la muerte. Un otro pastor que vivía allí, en secreto, sabiendo de lo sucedido, fue a Inglaterra buscar los 2 hijos de este pastor que allí vivían. 2 jóvenes, un muchacho y una muchacha. El pastor fue allí para decirles lo que había pasado con su padre. El pastor les contó lo sucedido y preguntó: ¿qué quieres hacer? ¿Qué vosotros van a hacer ahora? Los jóvenes dijeron: vamos a dejar nuestro estudio, vamos a buscar un seminario, vamos a nos preparar, vamos a ser seminaristas, vamos a ser misioneros donde nuestro Padre dio la vida, hablando a este pueblo que lo llevó a la muerte. Vamos a hablarles del amor de Dios. ¡Wow! No sé tú, pero yo me tengo preguntado muchas veces hasta dónde la fe que yo tengo y digo que tengo me llevaría. No sé si ya te has hecho esta pregunta. Mientras nada nos coste, yo creo que cualquier respuesta que yo o vengamos a donar es dudosa, porque es en la hora de la prueba que se prueba la verdadera fidelidad. Pero una cosa yo sé, y les digo con seguridad, que una fe fuerte, valiente, ella no surge del nada, es fruto de intensa comunión con Dios, de busca por creer en Dios cada día más. Es una ligación con Dios que sobrepasa el domingo, que dura la semana entera, todo el tiempo, en todos los sitios, donde quiera que yo esté, en cualquier circunstancia que me encuentre. Mi corazón, mi fe, tiene que estar puesta en Dios. Si Dios lo busco tan solamente cuando no tengo otra cosa por hacer, o cuando tengo una necesidad, entonces
bendecirte. Mira, tengo que parar, ya se acabó la pila. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Gracias, hermano. Hermano Daniel está diciendo que continúe, pastor, continúe, el otro. Sí, sí, gracias. No, hermanos y hermanas, esta es la cosa. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo pido misericordia por mí. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que pedir misericordia a Dios. Que Dios tenga compasión de nosotros, porque estamos viviendo muy acostumbrado, muy mal acostumbrado a vivir la vida cristiana que todavía no nos ha puesto a prueba dura. Entonces pidamos a Dios la fuerza, el coraje, el destemor, para si tenemos que vivir, aunque tengamos que morir, que moramos de la manera más digna de un creyente, es no renunciando nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, es mi oración.